Soy su servidor de siempre, Manuel de Jesús Ramos Tardencilla, abogado y notario público. En esta oportunidad, para realizar la diferenciación entre ambas profesiones, abogado y notario público, es importante conocer cuál es el concepto más aceptado de estas dos profesiones. Abogado es quien con legítimo título se dedica a ejercer la abogacía defendiendo en juicio por escrito o de palabra los intereses de los litigantes. En cambio, el notario público es un funcionario público autorizado para dar fe de los contratos y demás actos extrajudiciales. Existen 7 diferencias más marcadas que nos ayudan a poder separar ambas profesiones y por lo tanto conocer cuál es la responsabilidad que conlleva el ejercicio de cada una de ellas. Primera característica que la diferencia: el abogado asesora, acompaña o representa a una parte en conflicto legal, sea en la vía judicial o extrajudicial. En cambio, el notario asesora a ambas partes, velando por la calidad y la confección de un contrato del cual da fe para evitar posteriores litigios. Observamos esta diferencia en que por una parte el notario está obligado a garantizar la eficacia del negocio jurídico que ante él están celebrando las partes previa asesoría del notario respecto de lo que le requieren los solicitantes o clientes. En cambio, el abogado actúa en interés de una parte en conflicto. Segunda característica que diferencia ambas profesiones: el abogado, su actuación puede ser oficiosa o a petición de parte. En cambio, en el ámbito notarial, el ejercicio de la función notarial solamente es realizada a solicitud de partes. Los abogados podemos ser nombrados de oficio, podemos también acoger un proceso en gestión oficiosa. En cambio, el notario, para proceder a levantar un acta notarial o elaborar un contrato, debe de existir de por medio la solicitud de una parte interesada en la celebración de dicho acto notarial. Tercera característica que diferencia el ejercicio profesional del notario público y del abogado: su actuación puede ser, en el caso del abogado, en la función pública o en función privada. El notario siempre actúa en condición de funcionario público. En este caso, el abogado puede actuar como funcionario público en caso de que sea delegado o nombrado para un ejercicio como procurador, como fiscal, como defensor público, pero también puede ejercer la profesión de abogado desde el ámbito privado, y sus actuaciones en ese caso son de interés particular o en el ejercicio particular de la profesión. El notario público, aunque sea un ente o un funcionario, una persona privada, no esté trabajándole a una institución del Estado, su actuación siempre será considerada de función pública. Esto es debido a la fuerza de ley que tienen sus actos, o sea, la fe pública.
Cuarta característica que diferencia en el ejercicio profesional a un abogado y un notario público. Su actuación siempre será parcializada a favor de su cliente. Esto es en relación al abogado. En relación al ejercicio de la función notarial, el notario siempre actuará de manera imparcial, procurando la eficacia de los negocios jurídicos que ante él se celebran. Como lo dijimos tanto en el concepto como en las dos primeras o en las primeras características que hacen la diferencia de la función del abogado y de la función del notario público, el abogado siempre actúa por interés de una de las partes que esté en conflicto jurídico con otra. Entonces su actuación siempre es parcializada. El notario público es fedatario público, asesora a ambas partes para obtener la eficacia del contrato que se celebra, el negocio jurídico que los requirentes le solicitan, y por lo tanto su actuación es de manera imparcial. Quinta característica que diferencia el ejercicio profesional del abogado y la función o el ejercicio de la función del notario público. Los actos del abogado no modifican la realidad jurídica de su cliente. En cambio, el notario público, sus actos modifican la realidad jurídica de sus clientes. En el caso del abogado, el abogado asesora, el abogado representa, el abogado acompaña a una parte en conflicto jurídico con otra para que le sea declarado un derecho que ya lo tiene o que está sujeto al cumplimiento de una situación legal para que su cliente adquiera tal condición. O sea, no depende del abogado el que el mundo jurídico de su cliente sea modificado, por cuanto el abogado realiza la gestión, da la asesoría, da el consejo y hace el acompañamiento o representa el interés del cliente para que una autoridad, o sea un tercero, en este caso las autoridades judiciales o las autoridades administrativas, determinen el derecho de su cliente. En cambio, en el ejercicio de la función notarial, en el acto mismo de la celebración del negocio o del contrato, se está modificando la realidad jurídica o el vínculo entre los contratantes y requirentes del servicio del notario. Sexta característica que diferencia la función del abogado y la función notarial. El abogado puede especializarse en un solo ámbito del derecho si así lo prefiere. En cambio, el notario, además del derecho notarial, debe conocer con pleno dominio el marco jurídico del país en el cual ejerce. El abogado puede ser un abogado penalista, el abogado puede ser un abogado civilista, el abogado puede optar por ser un abogado de familia, puede optar por ser un abogado mercantilista, puede optar por ser un abogado de empresa, un abogado de banco, un abogado laboralista, etcétera. Cualquier materia del derecho se puede especializar y dedicarse, si lo prefiere, solo a ese ámbito del derecho. En cambio, el notario público, además de conocer la ley de notario, que es el que le da las facultades y los parámetros para conocer su actuación notarial, debe de conocer el marco jurídico, tanto sustantivo como procesal, del país en el que ejerce, a efecto de que sus actos o sus contratos sean legales, tengan el respaldo del conocimiento de la ley para conseguir su eficacia. De modo que el notario público debe de conocer con mayor amplitud el marco jurídico del país. Séptima y última característica que diferencia
la función del abogado o la responsabilidad en el ejercicio de la profesión del abogado con la función notarial o la responsabilidad del ejercicio de la función notarial es que el abogado está obligado a guardar secreto profesional en relación con el conocimiento que tiene de hechos, circunstancias jurídicas y de hecho que por la relación abogado-cliente ha llegado a tener en su conocimiento. En cambio, el notario público no está obligado a guardar secreto profesional por cuanto todos los actos que realiza el notario público son acordes con la buena fe, son acordes al mutuo acuerdo, son de naturaleza pública, por cuanto actúa en esa condición de funcionario público. Actúa de manera imparcial, lo hace en consenso y acuerdo de las partes y lo hace a efecto de evitar intereses contrapuestos, o sea, litigios. Cuando hablo de la buena fe, no es que el abogado actúe de mala fe, sino que el abogado conoce o puede actuar por el conocimiento o la información errada que en determinado momento un cliente, para garantizarse el buen resultado de un proceso, según el cliente, pueda ocultarle una información veraz que posteriormente puede ser descubierta y entonces el acto se considera de actuación en interés de una de las partes, siendo el dueño de ese interés no el abogado, sino el litigante, el dueño del juicio. Entonces ahí está la diferencia, o sea que siempre la actuación del abogado está ligada al interés buscado por la parte en conflicto a la cual él asesora. En cambio, en la función notarial, el notario procura que ambas partes tengan su actuación conforme la ley. Es en ese carácter entonces el notario público vigilante, y es por eso que debe de conocer con amplitud la legislación de la legalidad. En este aspecto entonces el notario público es directamente un auxiliar del sistema de justicia de un país. Es, por decirlo de alguna manera, el juez extrajudicial de la administración del derecho y la justicia de un país. Es relevante la función notarial, es relevante la función del abogado, en tanto que procura de igual manera la tutela judicial efectiva a la administración pública. El notario procura de que ningún acto llegue a la instancia judicial. Es por eso que podríamos equipararlo, como ya lo dije, a un juez extrajudicial. El abogado es también auxiliar porque procura la tutela judicial efectiva, procura el debido proceso, siempre en interés de la parte que le procura su servicio, o sea, del cliente. Espero que esta pequeña reflexión, que este pequeño análisis sobre las características y las diferencias de la profesión del abogado y de la profesión del notario público sea de interés tanto para estudiantes de derecho como para colegas abogados y notarios que quizá estén
iniciándose en el ejercicio profesional, nos da una pauta para profundizar más a detalle cada una de estas características y conocer a profundidad en alguna de estas características las posibles responsabilidades o las responsabilidades que conlleva el ejercicio de ambas profesiones, abogados y notarios públicos. Es un placer siempre estar dando mi opinión y agradezco a quienes se han tomado la tarea, el tiempo de seguirme en las redes sociales, y siempre voy a estar acá presto a responder inquietudes, aceptando sugerencias, críticas, que todas ellas son bienvenidas a fin de fortalecernos cada día más en el ejercicio profesional. Saludos.